El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bueno, ya entramos en comunicación inmediatamente para conversar sobre la coyuntura política. Le damos la bienvenida al doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República y un destacado analista político. Doctor Martín Belaúnde, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saludamos acá en Hora de Cambio de la Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, señores de Hora de Cambio de la Red de Comunicación Regional. Aquí me tienen a sus órdenes. Podemos, en fin, conversar sobre aquellas materias que ustedes juzguen más importantes. Correcto. Empezamos con la luna de miel, podríamos decir así, entre el Ejecutivo y el Legislativo ante la asistencia del presidente Pedro Castillo al Congreso Nacional, acompañado de un equipo de ministros con el propósito de abrir el diálogo. Todo esto abre de repente una nueva expectativa de gobernabilidad. ¿Qué opina usted? Bueno, fíjese usted, yo tomaría las cosas exactamente tal como son. Había una invitación del presidente de la República al presidente del Congreso. El presidente del Congreso ha replicado que lo invita a la sede del Congreso, y el presidente de la República ha concurrido a las 9 de la mañana acompañado de algunos ministros. Yo no le doy a esa reunión más trascendencia de lo que es una reunión sincera, abierta, entre el presidente de la República, que es el jefe de Estado, y el presidente del Congreso, que es el jefe de un poder. Pero eso tiene por objeto, en todo caso, llevar a cabo ciertas coordinaciones respecto de los temas más importantes del gobierno, de los temas que atañen más y que influyen más sobre la ciudadanía en este momento. Hay también aspectos de proyectos de ley que el gobierno ha remitido, algunos con carácter de urgencia, o casi, creo que los proyectos del gobierno son de carácter de urgencia, para que el Poder Legislativo los examine y vea si puede plasmarlos en leyes. Pero hay una situación fundamental. Hay casos de corrupción. Esos casos de corrupción no los ve el Congreso porque están en manos de la Fiscalía de la Nación. Correcto. Y eso puede determinar una situación muy inconveniente para el presidente de la República. El presidente de la República, sin duda alguna, está tratando de buscar que no se produzca la vacancia por incapacidad moral permanente, que como todos sabemos hoy día, eso requiere un mínimo de 87 votos, o sea, las 2/3 partes del número legal de congresistas. Ese número hasta ahora no se ha conseguido. ¿Qué pueden tratar en esta reunión de toda la Junta Directiva del Congreso y el presidente rodeado de acompañado de algunos de sus ministros? Es algo que todavía no ha trascendido. ¿Puede eso ser beneficioso para el Perú? Bueno, pero tenemos una agenda pendiente que no se va a resolver en esa reunión. Y la agenda pendiente que no se va a resolver son estos casos de corrupción, 6 carpetas fiscales que están en manos del Ministerio Público. Y eso está en plena investigación. Y ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo pueden interrumpir ni suspender esa investigación. Y el resultado de esa investigación puede originar, digamos, el descubrimiento de responsabilidades que serían muy graves, en este caso,
de parte del presidente de la República. Ahora, yo le quiero decir a usted, señor, sí, ¿qué me pregunta? ¿Qué pregunta me quiere hacer? Lo que parecería de que el punto central de esta reunión es ya sellar, como se dice, la paz, digamos, entre el legislativo y el ejecutivo, y al final de cuentas, pues, quedarse los 5 años, ¿no? O los 4 años que quedan restantes. Fíjese usted, yo tengo un enfoque distinto. Ajá. No es, en primer lugar, no debemos calificar esto como una luna de miel, ni tampoco como sellar de paz. No hay guerra en el Perú. Lo que en el Perú existe son diferencias políticas, y lo que en el Perú en estos momentos existe son determinados procesos de investigación que se encuentran en el nivel del Ministerio Público. Y eso no va a detenerse por luna de miel ni por sellar la paz. No puede haber en el Perú constitucionalmente una guerra, entre comillas, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tiene que haber una colaboración, pero también se tiene que dilucidar previamente una serie de situaciones que están muy cercanas al presidente de la República, que están muy cercanas a su familia inmediata, que están muy cercanas a algunos ministros que se encuentran prófugos, como es el caso del ministro Silva, Juan Francisco Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones. Y esas situaciones son situaciones judiciales. Son situaciones judiciales que no se pueden interrumpir. Entonces, eso, yo diría, en mi opinión, se tienen que abondar esas investigaciones. El señor Juan Francisco Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, tiene que ponerse a derecho. Ese es su deber. Y si se ha fugado del país, eso solo echa sombras sobre su presunción de inocencia, que efectivamente existe, hasta el momento que se destruye esa presunción de inocencia, cuando sea declarado culpable por una sentencia. Correcto. Entonces usted sabe que igualmente, de acuerdo al artículo 34A de la Constitución, no pueden ser candidatos a ningún puesto de elección popular aquellas personas que tienen una sentencia por delito doloso. Entonces hay una serie de situaciones que deben ser contempladas, y esto también a mí si usted quiere, me trae a colación la situación del señor Antauro Humala Tasso, que fue liberado, se acortó el cumplimiento de su condena de 19 años a 17 años y 8 meses, en función de una serie de informes del Instituto Nacional Penitenciario, que parece que esos informes han violado y han transgredido muchas disposiciones legales. Y eso ha creado también una situación de inseguridad jurídica para todas aquellas personas que consideran que los condenados a una sentencia penal no deben ser liberados por la voluntad política del Poder Ejecutivo. Ahora, hay ciertas situaciones. Sí, pero si nosotros sacamos, estimado doctor, pero si nosotros sacamos el tema a nivel de correlación de fuerzas, podemos ver de que el presidente Castillo ha hecho un trabajo silencioso a nivel de voltear voluntades a nivel de algunos congresistas. Se habla de los 6 niños de Acción Popular, pero todo parece indicar que son más, o sea, llegar a una votación de 87, él sabe que no va a ser posible por la cantidad de gente que tiene controlada, que son de otras fuerzas políticas y que todavía no sale. Entonces, eso lo tiene un poco tranquilo, digamos así. De repente, con la censura contra el exministro de Vivienda y Transportes y Comunicaciones,
Sí, claro, sí. podría, digamos, Heiner Alvarado. sí, Heiner Alvarado podría en cierta medida sí preocuparle, porque ese señor sí sabe muchas cosas y de repente más que Bueno, la del exministro prófugo, ¿no? bueno, lo que yo le puedo decir es que el público y en general los ciudadanos no tenemos una idea exacta todavía de todas las irregularidades y actos de corrupción que puede haber cometido el señor Juan Francisco Silva. No lo conocemos. El hecho es que está fugado, está prófugo. Así es. Y en las circunstancias de que un exministro de este gobierno esté prófugo, es una señal, es un pésimo indicio para el gobierno. Entonces, el señor Heiner Alvarado ha sido, digamos, ha sido censurado. Va a tener, obviamente tiene que ser, conforme a la Constitución, debe ser sustituido. Entonces, yo le digo a usted lo siguiente, en estos momentos hay una serie de interrogantes relativos a este gobierno, interrogantes relativas a la forma como se viene ejerciendo el poder en el Perú, desde la presidencia de la República. Entonces, yo no le podría decir, usted me ha hablado de voltear voluntades. Esa frase es absolutamente, con perdón suyo, y lo digo simplemente como una observación, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Los congresistas no pueden estar sujetos a que su voluntad se voltee. Uh-huh. Esa frase, ese concepto es totalmente ajeno a la honestidad y al mínimo de buena fe que debe haber en la política peruana. Voltear por voluntades, ¿cómo? Con los votos, con los votos. Con los votos. Ya lo sé. Pues, así se voltean las voluntades. Eso se consagra en votos. Mire, hoy día se consagra en votos, y esos votos efectivamente determinan el destino de la nación. Mire, hoy día yo le digo, ¿eso es honesto? ¿Eso es señal de buena gobernanza? No, de ninguna manera. ¿Es posible que se voltee la voluntad por ofrecimientos que no pueden ser calificados de buena fe y de honestos y que podrían implicar enriquecimiento indebido por parte de las personas que han recibido esos ofrecimientos? Yo no lo puedo decir, pero sí deja una pésima imagen, definitivamente una idea de que algo no está bien. Para utilizar una frase de una famosa obra, algo se pudre en Dinamarca. ¿Qué se pudre ahí? No estamos en Dinamarca, estamos en el Perú. Lo cierto es de que hay una serie de... Usted también ha sido congresista, lógicamente, y sabe de que tienen una serie, pues, de digamos, beneficios o labores, digamos así. Fíjese usted, dentro... mi querido amigo, usted me ha sacado a colación. El congresista solo tiene como beneficio su remuneración. Y a esa remuneración obviamente implica que debe trabajar en sus labores propias de congresista. Representar, fiscalizar, legislar. Pero ¿qué beneficios pueden haber aparte de eso? Esos beneficios no son legítimos. Esa es otra cosa. No son lícitos. Entonces, ahí hay una ilegitimidad. Entonces, pero se aplica, pues. Lamentablemente, actualmente, los legisladores cumplen ese papel de asesoramiento a gobiernos locales, a gobernaciones, y lógicamente... Yo no podría hacer... Ahí están las investigaciones de los niños, ¿no? del Grupo de Acción Popular. Fíjese usted, llámenlos niños o niñas. O como se llamen. Todo eso es ilícito. Por supuesto que es ilícito, claro. Entonces, eso desgraciadamente no deja bien parado el legislativo. Pero yo le digo a usted, nosotros tenemos una situación
no de guerra, pero sí de confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha nombrado, la cantidad de ministros que ha nombrado desde el 28 de julio del año pasado, marca un récord en el Perú y posiblemente un récord mundial. Yo, para mí, si pudiera haber un entendimiento sano y legítimo, transparente, entre el presidente de la República y el presidente del Congreso sobre una mejor gobernanza, eso sería positivo para el Perú. Pero si usted me habla de voltear voluntades a congresistas que conforme a la Constitución peruana no están sujetos a mandato imperativo, eso de ninguna manera es legítimo. Entonces, yo no estoy afirmando que sea legítimo. Lo que estoy afirmando es de que ya en el Congreso prácticamente, y ahí está el desprestigio que tiene el Congreso en estos momentos, ya se ha llegado pues a límites en el cual pues vemos a un violador que simplemente lo suspende 180 días y sigue con una serie de 120 días. O 120, le han bajado. No han bajado nada. Hay otro congresista que ahora está acusado de ser acosador y no pasa nada. Y es más, hoy día el diario La República, le pongo en conocimiento, hoy día el diario La República presenta un informe del colega Wilber Huacasi con El Mundo Cruz, donde se señala que en un año se han gastado 900.000 soles en viajes de 43 legisladores de diferentes tiendas políticas. Lima, Hungría, Lima, Viena, Lima, Roma, etcétera, Rusia, y hay congresistas que viajan como si fuera pues como irse a vivir El Salvador, no sabemos, y ninguno de estos congresistas ha explicado a qué se debe su viaje, ¿no? Pero ahí están, con viáticos pagados por el Estado, ¿no? Entonces a ellos les conviene continuar, al presidente también le conviene continuar, y al final de cuentas, pues, a esas voluntades son las que me refiero. Yo le digo que al Perú esa situación no le conviene. Por supuesto. Yo estoy hablando desde el punto de vista peruano. Yo lo único que le puedo decir a usted, los congresistas pueden viajar en determinados viajes, en determinadas misiones, para estudiar u observar una determinada situación en un país extranjero. Pero lo que le digo a usted es de que el congresista tiene que mantener su independencia respecto del poder ejecutivo y no debe dejarse tentar por ninguna clase de ese tipo de viajes que, en fin de cuentas, son cuestiones totalmente pasajeras y evidentemente de menor importancia desde el punto de vista de la gobernabilidad del Perú. Entonces, yo creo, y este es mi punto de vista como ciudadano, como excongresista, como yo he ejercido posiciones de autoridad en el pasado. Claro. Entonces, tiene que haber un concierto, una concertación de buena fe. Pero para que haya una concertación de buena fe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se deben dilucidar muchas investigaciones que están en curso. Y sobre todo, tiene que haber un gabinete que goce de la confianza, no solo del Poder Legislativo, conforme a las normas constitucionales, sino que goce de la confianza de la opinión pública. Y la opinión pública no va a creer aquellas situaciones en las que se voltea o se tuerce, sabe Dios por qué medios, la voluntad de ciertos congresistas. Uh-huh. Eso no es legítimo, eso no es bueno, eso desmerece la gobernabilidad del Perú. Y eso es una tarea que, desde el punto de vista de la gobernabilidad del Perú, corresponde fundamentalmente, corresponde legalmente, corresponde constitucionalmente al presidente de la República. Al presidente de la República, como usted muy bien sabe, solo puede ser acusado durante el tiempo de su mandato por aquellos delitos específicos señalados en el artículo 117 de la Constitución.
pero puede ser pasible, y esto está ya determinado, de investigaciones por indicios de corrupción. Correcto. Esas investigaciones no podrán ser ahora materia de una acusación, pero sí podrían serlo si el presidente de la República, por algún motivo constitucional, deja de serlo. Sea porque renuncia, que no, evidentemente no va a renunciar, sea porque se produce una vacancia con los 87 votos que no existen todavía, o sea porque podrían surgir indicios de alguna infracción a la Constitución, lo cual requiere una votación inferior a los 87 votos. Entonces, señor, estamos frente a una situación política delicada, difícil, y en donde la bonanza, la buena economía del Perú, la prosperidad del Perú está en juego. Está en juego también la vida y no diría la libertad, pero está en juego la prosperidad y un mínimo de nivel de vida para la población del Perú. En la población del Perú se había disminuido la pobreza a menos de un 20% y la pobreza extrema a menos de un 10%. A raíz de la pandemia del coronavirus, esas cifras han vuelto a aumentar. Así es. Entonces, las tareas y los desvelos del gobierno deben estar dirigidos a remediar esa situación y a generar la suficiente confianza en el Perú para que los agentes económicos privados inviertan más y se genere la inversión suficiente y se genere los ingresos suficientes que sean a su vez materia de los impuestos que recauda el Estado. Entonces, esa debe ser la tarea fundamental del Poder Ejecutivo. A manera de... Doctor Martín Belaúnde, a manera de ilustración, ayer el Congreso ha aprobado autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, para que se ausente y pueda participar a partir del 18 de este mes hasta el 22 de septiembre a la 77 periodo anual de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es la connotación política internacional de esta participación de nuestro mandatario y la representación del Perú? Bueno, fíjese usted, esto no es algo que sea nada de especial. En las inauguraciones de las asambleas generales muchas veces concurren jefes de Estado, como es el caso del señor Castillo, o jefes de gobierno, primeros ministros, ¿no?, en las monarquías y en las repúblicas parlamentarias. Es muy probable que yo me imagino que el señor Castillo, como presidente de la República del Perú, va a leer un discurso que estoy seguro, ya no lo va a escribir o redactar, al repuesto porque renunció y me parece que ha retirado su renuncia, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. El significado de esto es que él va a pronunciar un discurso sobre materias internacionales y posiblemente haga una referencia relativamente breve a la situación interna del Perú y a los problemas que padece el Perú. Pero hay una serie de aspectos en la política internacional que no sé si los va a tocar. Por ejemplo, la evidente situación de dictadura en Cuba, la evidente situación de dictadura en Nicaragua, donde se está produciendo una persecución religiosa. Ahora, esos son asuntos internos de otros países, excepto cuando hay una violación abierta de derechos humanos y violación abierta de grupos humanos dentro de esos países. ¿Hará referencia a ellos el presidente Castillo? El presidente Castillo, como jefe de Estado y jefe de gobierno, porque tiene esas dos características, tiene esas dos facultades,
dirige la política exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Teníamos un ministro que renunció y que ha sido nuevamente nombrado. Ese ministro, con ese otro representante permanente que renunció y que ha sido repuesto, tendrán que darle al presidente de la República los insumos necesarios para que pronuncie en la Asamblea General de la ONU un discurso que no creo que pueda extenderse más allá de 15 minutos, que grafique y represente la situación del Perú y la voluntad y la vocación democrática y de respeto de los derechos humanos del Estado peruano. Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo será eso? ¿Cómo será ese discurso? ¿Qué calidad tenga ese discurso? ¿Cómo será recibido? Nosotros somos, para que tenga usted una idea, la Organización de las Naciones Unidas tiene 193 miembros, más algunos observadores. Nosotros somos uno de esos 193. Cada cierto tiempo nos toca estar presentes en el Consejo de Seguridad, que es quizás de todos los organismos de las Naciones Unidas el más importante, porque sus resoluciones obligan a todos los miembros de las Naciones Unidas. Entonces, el presidente de la República, el señor Castillo, debe pronunciar un discurso en la Asamblea General que deje bien representado, que deje bien parado al Perú como república democrática y que tiene un Estado de derecho, un Estado social de derecho. Eso es lo que tiene que hacer el presidente Castillo. Y yo espero que lo haga, porque sería muy negativo para el Perú que eso no trascienda en esa forma. Eso es lo que le puedo decir a mí. Muy bien, muy agradecido, doctor Martín Belaúnde Moreira, por haber participado acá en el programa Hora de Cambio. Buenos días. Muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Estaremos molestándole. Si hay alguna novedad sobre la reunión de las Naciones Unidas, conversamos. Con el mayor gusto, me tienen ustedes a sus órdenes. Muy agradecido. Hasta luego, entonces. Ok. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. Bloqueo.